when sorrow like sea billows roll. Amén. ¿Qué les parece si vamos a la palabra del Señor? Veámosle. Como el título, el poder de la fe, Marcos 2. Voy a orar antes ya. Padre, en el nombre de Jesús, le pido, Espíritu Santo, que usted tome el control de mi vida, que usted hable por mis labios. Señor, usted me use con gracia, con virtud del cielo, y de este lugar nos vayamos todos bendecidos, Señor. Es lo que deseamos y se lo pido en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, dice. Amén. Y se oyó, ¿qué se oyó? Se oyó que él estaba ¿dónde? En casa, enseñando acerca del reino. Y estaban sentados allí los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Amén. Dice que estaba Jesús en Capernaum. Estaban los doctores de la ley, los fariseos. Donde el maestro estaba, siempre estaban los fariseos, los doctores de la ley, pero ellos no iban porque querían buscar de Dios, sino que ellos iban para ver si había algún error o que Jesús cometiera algún error y poder acusarlo. Por eso ellos asistían a todas esas cosas, no porque se convertían, no. Y cuando estaban en aquel lugar, hermano, de Capernaum, todos saben que donde Jesús estaba siempre habían grandes multitudes, siempre habían milagros, habían sanidades, y por eso la gente iba a aquel lugar. Y cuando supieron que estaba allí en casa enseñando, había en aquel lugar 4 amigos que tenían un paralítico. Tenían un amigo paralítico. Y cuando ellos escucharon y decían que Jesús hacía milagros, que sanaba enfermos, que resucitaba muertos, que daba vista a los ciegos, que sanaba paralíticos, dice que se apoderó de ellos una fe tan grande y tomaron al paralítico y quisieron ir a aquel lugar porque tenían la fe que si llegaban donde Jesús, su amigo sería sano. Ahora, Dios hizo un milagro en ellos, en el paralítico, pero no por la fe del paralítico, sino que por la fe sobrenatural de los amigos. Entonces, cuando supieron esto, hermano, que Jesús estaba en ese lugar, y vinieron los 4 amigos y tomaron al paralítico en su lecho, hermano, para llevarlo donde estaba Jesús, para que recibiera la sanidad. La idea era llevarle adentro y ponerlo frente a Jesús. Es como si llegaran aquí con un paralítico y lo pusieran ahí para que Jesús lo sanara. Pero, ¿cuál fue el problema? Que cuando llegaron a la puerta, hermano, de la casa, dice que era tanta la multitud, tanta la gente que había, que no había por dónde entrar con el enfermo y llevarlo adelante donde estaba Jesús. Era imposible. No tenían cómo entrar. Había mucha gente. Pero pensaron entre ellos, y yo pienso cuando leo esta palabra y me veo el cuadro este, hermano, y pienso, ellos empezaron a lo mejor cómo lo hacemos, qué hacemos, pero la fe de ellos era sobrenatural. Ellos sabían, hermano, y tenían la fe que su amigo ese día sería sano. ¿Cómo? No sabían cómo, pero dice que pensaron entre ellos y tomaron la decisión los 4 de subirse al techo, hermano, con el enfermo. Dice la palabra que subieron al techo. Imagínense cuánto les costaría haber subido con ese paralítico en una camilla, en un lecho. Y
Dice que subieron al techo, hermano, y en el techo empezaron a hacer un forado. Y luego que hicieron ese forado, dice que bajaron el paralítico y lo pusieron frente al maestro. Llegaron con el paralítico. ¿Qué es lo que había en ello? Fe, una fe sobrenatural. Por eso yo hablo del poder de la fe, lo que la fe hace. Qué importante es cuando el Señor nos da esa fe y tú le pides al Señor que esa fe sea aumentada. Hermano, logramos cosas que a veces son imposibles. Porque el Señor es el Dios de lo imposible. Hemos visto muchos milagros en todos los años que yo de cristiano, hermano. Muchos milagros que Dios ha hecho algo imposible. Mi esposa tenía que operarla de una rodilla, hermano. No sé si lo he contado. Hace poco tiempo. ¿Cuánto tiempo hará, Juanita? El año pasado. Fuimos al médico, el especialista le hace radiografía, le hace una resonancia magnética, le ve y tiene su rodilla a un lado casi topando el huesito y al otro lado como 1 centímetro de abertura. Juanita tiene que operarse, pero antes de él voy a hacer otro examen más que lo va a indicar mejor. Le hace el examen, hermano, y cuando vamos a ver el resultado, yo veo que el médico pone en la pantalla de su computador una pierna y veo que está pareja, la abertura a ambos lados igual. Yo pensé dentro de mí, a lo mejor va a mostrar algo para explicarnos, y se queda el doctor y le dice, Juanita, le dice, usted tiene rodilla para hartos años más, pues le dijo. Y le dice a mi esposa, pero ¿cómo, doctor, si la resonancia que me sacó hace unos días atrás dice que tengo que operarme? Mira la explicación que dio el médico. Sí, dijo, es que lo que pasa, dijo, que a veces, dijo, la resonancia es como que se adelantan. Le contábamos al médico nuestro esos días atrás, se reía el médico porque ¿cómo se va a adelantar la resonancia? Él no supo explicar, pero mi esposa está sana de su rodilla. Entonces, cuando hay fe, hermano, vivimos los milagros sobrenatural. Amén. Entonces, ellos subieron con el enfermo, con el paralítico, y lo pusieron, hermano, frente a Jesús para que recibiera la sanidad. Algo, hermano, que pensar. Cuando para el ser humano, escuche esto, cuando para el ser humano todo termina, por ejemplo, como el dinero, el trabajo, la salud y aún la propia vida, para Dios todo comienza, hermano. Porque todo depende de nuestro Dios. A veces como que la persona, yo pienso a veces y digo, a lo mejor los hermanos dicen, pero ¿cómo hacer tanto? Sí, es tanto, hermano. Porque todo depende de nuestro Dios. Todo está en las manos de nuestro Dios. Vivimos porque Él nos permite vivir. Amén. Respiramos porque Él nos permite respirar. Todo está en las manos de Dios. Lo que para nosotros es imposible, el Señor lo hace posible. Porque no hay nada, hermano, nada que se resista. Todo revive en el poder de nuestro Dios. Amén. Estos versículos nuestros, estos versículos que estamos viendo hoy día, hermano, no son solo una historia, sino que son un mensaje que nos deja una gran enseñanza, a la cual debemos poner mucha atención. Veremos algunos aspectos importantes, hermano, en este pasaje. Lo primero, número 1, vemos a Jesús ganando. ¿Qué estaba ganando? Personas, almas. Amén. Donde se encontraba el maestro, él siempre estaba, hermano, hablando acerca del reino. La gente le seguía porque veía los milagros, porque le gustaba lo que el maestro hablaba, lo que el maestro enseñaba. Entonces la gente siempre iba y le seguía, hermano, y siempre estaba hablando del reino, porque
algo especial estaba ocurriendo en aquella casa. Los amigos, cuando supieron eso, vieron que algo estaba ocurriendo en la casa donde estaba Jesús. Por eso fueron allá con esa fe, esa confianza de que su amigo sería sanado. Ahora, nosotros como conocedores, hermanos, de la palabra, como líderes, como discípulos del Señor, nuestro deber es hablar, enseñar, predicar, hablar del reino. Ese es nuestro deber como cristianos. Donde quiera que estemos, con el amigo, con el vecino, en la oficina, en el trabajo, donde esté, es hablar del reino. Presentar a Jesús como Salvador personal. Es entonces, iglesia, cuando vemos la gloria al Señor. Porque dice que una de las cosas que debemos hacer, porque si nosotros callamos, dice que hasta las piedras hablarán. El Señor nos llamó para anunciar, hermano, de su reino. El Señor nos llamó para que seamos sus atalayas, para que no nos avergoncemos, sino que en todo lugar sepa que somos hijos del Dios Altísimo. Amén. Porque hay algo especial en nuestras vidas. Yo tengo algo especial, usted tiene algo especial. Y eso especial, ¿qué es lo que es? El Espíritu del Señor. Porque hemos confiado, hemos creído en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, en los momentos, hermanos, donde hay grandes enfermedades y la fe está en el Señor. Ahí está la paz que el Señor pone, la seguridad, la confianza de que Él algo va a hacer, hermano. Gloria al Señor. Siempre decimos algo Dios va a hacer. Amén. Ese es nuestro lema, ese es mi lema, hermano. En todas las situaciones. Siempre digo yo, algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Gloria al Señor. Entonces, como conocedores de la palabra, nuestro deber es anunciar, es predicar y hablar de la salvación, hermano, y presentar el plan de salvación cada día, hermano. Nunca debemos avergonzarnos. A veces hay personas que se avergüenzan porque van a la iglesia, porque son cristianos, les da vergüenza. No, iglesia, usted debe poner el nombre del Señor en alto siempre. A mucha honra, soy cristiano, soy hijo del Dios Altísimo. Amén. En estos tiempos críticos que estamos viviendo, hermano, donde hay tanta delincuencia, tanto dolor, tanta amargura, oiga, es terrible, todos los días las noticias, hermano, sí, todos los días aparecen muertos. Esto que estamos viviendo es terrible, hermano. Pero debemos confiar, hermano, que nuestro Dios siempre estará a nuestro lado. En los momentos más críticos, iglesia, cuando usted cree y confía en el Dios poderoso, Dios está ahí para socorrerlo. Amén. Pero cuando usted lleva un evangelio a media, cuando usted, por ejemplo, es un cristiano, o como dice el mundo, es un canuto. Canuto es algo hueco. Cuando usted es un canuto que no tiene pie ni cabeza, pero cuando usted realmente es hijo de Dios, usted verá la gloria del Señor. En las cosas más pequeñas, ahí verá cómo el Señor se glorifica. Amén. Entonces, tenemos un ejemplo, hermano, en la palabra del Señor. Lo que sucedió en ese tiempo en la casa de Cornelio. ¿Cuántos han leído la historia de Cornelio? Dice que era un centurión romano, era un hombre de autoridad, ¿cierto? Pero tenía algo especial Cornelio. Fíjese que era un hombre piadoso, era muy temeroso de Dios. Se agradaba de él, era temeroso, piadoso y era muy bueno para dar limosna. Era un hombre, en otras palabras, muy generoso, si tenían que ayudar a alguien, lo ayudaba. Y dice que todo esto llegó a la presencia de Dios y Dios se agradó de él. Entonces, daba mucha limosna, ayudaba a mucha gente, hermano. Todo eso le agradó a Dios. Y Pedro dice que guiado por el Espíritu Santo, Dios se le envía que visitara la casa de Cornelio. Y Pedro, obedeciendo a Dios, dice que visitó la casa de Cornelio. Cuando llegó a la casa de Cornelio, aquí voy yo, hermano, qué tremendo cuando realmente lo que tú haces llega
a la presencia de Dios, cuando lo que usted hace le agrada a Dios. Dice que cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, se encuentra que no estaba tan solo Cornelio, sino que estaban sus amigos y estaba toda su familia en aquel lugar, esperando que llegara Pedro. Y cuando llegó Pedro, dice que Pedro empezó a hablarles del reino, alcanzó a decir algunas palabritas pocas, ni siquiera hizo un gran discurso, comenzó a hablar del reino y la presencia del Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban ahí. Y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo y bendecidos. ¿Por qué? Porque una sola persona, iglesia, había agradado a Dios. Cornelio había agradado a Dios con lo que él hacía, y la misericordia y la bendición de Dios vino para sus amigos y para su familia. Por eso es importante, hermano, agradar al Dios del cielo, que cuando hagamos las cosas las hagamos con todo el amor, creyendo que lo estamos haciendo para Dios. Entonces, pero no alcanzó ni a enseñar tanto, hermano, cuando vino la presencia de Dios sobre aquel lugar, porque estaban, dice, congregados en el nombre del Dios Altísimo. Cuando David, hermano, la historia de David, del rey David, cuando trajo, hermano, el arca del pacto, que estaba en otro lugar, dice que cuando trajo el arca del pacto, tuvieron un poco de temor, porque venían en el camino, el arca se la dio en el carro que venía, uno la fue a tocar y ese murió, porque era la presencia de Dios la que estaba en el arca. Y dice que David tuvo un poquito de temor de llevarla a Jerusalén, y la lleva, dice, a la casa de Obed Edom. Allá llevaron el arca, la llevaron a aquel lugar. Y mire lo que ocurrió en aquel lugar. Cuando llegó el arca a aquel lugar, dice que Dios bendijo esa casa de tal manera que 70 personas fueron bendecidas de una manera sobrenatural, porque estaba el poder de Dios. Amén. Y porque esa fe era tan grande que cuando Dios hace algo, cuando tu fe crece, Dios hace cosas, hermanos, sobrenaturales. Entonces, ocurrió, hermano, que esas 70 personas fueron bendecidas. Segundo aspecto, dice que Jesús vio la fe de los 4 amigos del paralítico. Por esa fe sobrenatural, el paralítico fue sanado. Hay una fe, iglesia, que siempre buscará otra vía de acceso. Por eso hablo de la fe sobrenatural y del poder de la fe. ¿Qué habría pasado si los amigos de este paralítico llegan a la puerta y ven que no pueden entrar? ¿Qué habrían hecho otras personas? No se puede. No se puede, ¿cierto? Pero en estos cristianos, en estos varones, había una fe sobrenatural. Y la fe tiene poder. ¿Y qué produjo el Señor en ellos? Ellos dijeron, vamos a buscar otra vía de acceso. Y la fe te lleva a otra vía de acceso. ¿A qué voy? Cuando una puerta se te cierra, Dios, la fe, el Espíritu del Señor te lleva a otra vía de acceso. Amén. Si una puerta se te cerró aquí y tu fe está ahí contigo, esa fe te va a llevar a otra puerta, y esa puerta donde la fe te lleve es la puerta que tiene la llave del reino, y esa puerta se va a abrir. Amén. Por muy cerrado que esté, hermano, aunque tú todos los veas negativo, pero si esa fe tú la tienes, esas puertas se abrirán. Amén. Esa fue, iglesia, la fe de los 4 amigos del paralítico. Para ellos la puerta de entrada no tenía acceso. Pero qué bueno es saber que si una puerta se cierra, Dios puede conducirnos a otra. Y cuando el Señor tiene el control, dice,
se abrirá para ti esa puerta. En el libro de Isaías 22:22 dice, y pondré, escuche esto, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y nadie abrirá. El control lo tiene el Señor. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? Señor, pon la llave sobre mi vida. Yo quiero esa llave. Tal vez usted vino con problemas económicos, tal vez enfermo, tal vez está esperando algo y no tiene respuesta. Hoy dígale al Señor, yo quiero la llave de David. Y Dios va a hacer milagros. Y Dios va a escuchar su oración, su clamor. Porque la palabra del Señor dice que todo lo que nosotros pidiéramos en oración, creyendo, será hecho. Como discípulos, como cristianos, hermanos, necesitamos tener la fe. Escuche esto, tener la fe para transmitir a otro el mensaje de salvación. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si yo tengo fe, yo puedo hablar con toda libertad, porque sé que Dios algo va a hacer. Amén. ¿Cuánto hemos vivido esa experiencia? La fe, hermano, es lograr lo que tú anhelas de lo que no se ve. Esa es la fe. Los amigos del paralítico no les importó el sacrificio, porque no fue tan fácil subir al techo. ¿Usted cree que es fácil subir al techo? Con esa camilla, hermano, imagínate. Pero ellos perseveraron en la fe. Me imagino que visualizaron el milagro y vieron al paralítico caminando. ¿Qué hicieron? Visualizaron. ¿Qué tenemos que hacer? Visualizar. Amén. Visualizar el milagro, hermano. Dice, la fe es el creer a la palabra de Dios y ponerse en acción. No es tan solo oír y no hacer, sino que si yo oigo, Dios me habló, yo actúo. Y Dios se va a mover y va a abrir los cielos y vamos a tener respuesta, hermano. Lo tercero, dice, ¿qué vio el Señor aquí? ¿Qué vemos en este mensaje? Vemos compasión, diga compasión. Dice que Jesús encontró en esos 4 hombres un alto nivel de compasión. Hoy, hermano, es lo que más, escuche esto, hoy es lo que más escasea en el pueblo de Dios, la compasión. Hay muy poca compasión. Estos varones, Jesús vio que en ellos había compasión, porque tuvieron compasión de ese hombre enfermo. Se esforzaron, transpiraron, les costó un mundo. Si no hubiese habido compasión en ellos, lo dejan botado, porque la puerta estaba cerrada y ahí lo dejan. Bueno, no se pudo. Pero la fe y la compasión es importante. Y la iglesia debe crecer en compasión. Hoy es lo más que escasea en el pueblo del Señor. Jesús enseñó mucho a sus discípulos acerca de la compasión. ¿Cuándo les enseñó? En el tiempo de formación como discípulos. Lo vemos cuando alimentó a los 5,000. Él vio cómo esos hombres aprendieron lo que era la compasión. Dice que Jesús vio que habían estado todo el día con él. Eran 5,000 personas, sin contar los niños. 5,000 personas, hermano, que habían estado todo el día escuchando lo que Jesús hablaba, lo que Jesús enseñaba, los milagros que hacía. Pero dice que Jesús tuvo compasión de esa cantidad de gente. Y le dice a los discípulos que hay que darles que comer. Los discípulos le dijeron, ¿pero cómo? Y Dios les dio alimento, hermano, tan solo con la colación de un niño. Había un niño, una persona, que tenía 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces.
Y Jesús le dice, traerlos. Y empieza a sentar la gente de a 50. ¿Cómo cree usted que estaban los discípulos cuando Jesús le empieza a ordenar que pongan la gente en orden? Y cuando trae los peces, hermanos, los 5 panes y los 2 peces, y dice que Jesús da gracias a Dios por eso, y comieron 5,000 personas y recogieron 12 cestas de alimento que sobró. Y los discípulos vieron y aprendieron 2 cosas importantes: la compasión y la fe. Amén. La compasión y la fe. Esas 2 cosas deben existir en el pueblo del Señor: la compasión y la fe. Cuando usted y yo tenemos fe, de la nada Dios produce milagros. De la nada, hermano, vemos los cielos abiertos. De la nada Dios nos sustenta. En los momentos críticos, en la pandemia que vivimos, hermano, yo sé, no sé a mí, no sé a usted, nunca nos faltó nada. Siempre estaba el alimento, el sustento. Siempre los cielos se abrían, predicamos el evangelio igual. ¿Por qué? Porque estaba la fe y la compasión. ¿Por qué la compasión? Porque predicábamos igual el evangelio, todo lo grabábamos acá y estaba saliendo al aire. Incluso hasta las ofrendas llegaban, hermano. Cuando se cierra todo y se terminan las reuniones, humanamente uno piensa, oh, ¿quién podrá defender? Oh, imagínate las ofrendas. Esto marcha con ofrendas, con dineros. ¿Qué hacemos? ¿Y cómo el Señor se mueve? Escúcheme esto. Llegaban las mejores ofrendas cuando estábamos en pandemia. La secretaria, la tesorería informaba las mejores ofrendas cuando estábamos en pandemia. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios y pusimos toda la confianza en Dios. Dios nos proveyó las cámaras para grabar. Nos robaron las 2 cámaras. Pero no importa, las vamos a tener. Y Dios nos bendijo de una manera sobrenatural. Amén. Número 4. ¿Sabe lo que le agradó al Señor también? Dice, el trabajo en equipo. Debemos ser personas que aprendamos, iglesia, entienda esto, que aprendamos a trabajar en equipo. A Dios le agrada cuando trabajamos en equipo. Pero tenemos que aprender a someternos y aprender ese trabajo en equipo, porque siempre hay uno que es cabeza en todo. Yo me recuerdo tiempo atrás los chicos de allá ponían aquí un video, ¿te acuerdas? Del que llevaba la carretita, a donde se veía que importante es trabajar en equipo. No sé si lo tendrán a mano, lo pueden poner, si no le importa, para explicarles mejor. Qué importante es trabajar en equipo. Cuando la iglesia trabaja en equipo, todos empujamos el carro. Todo. Y en esta cosa, este video que les digo yo, iban empujando una carreta todos. Pero había uno que se echaba atrás y lo iban arrastrando con la carreta. Ese no estaba trabajando en equipo. Y empezó la carreta a disminuir la fuerza, empezó a correr despacito y luego pasa otra carreta por el lado, volando. Iban todos empujando. Entonces, ¿qué tenemos que aprender, iglesia? A trabajar en equipo. Aprender a someternos.
a poder, hermano, si yo tengo a alguien por cabeza, no importa. La Biblia dice, si a un niño te ponen, a él se obedece. Yo, gracias al Señor, con toda libertad puedo decir que siempre me sometí, hermano. La carreta. Mira, veámosla aquí. No importa que ocupemos unos minutos. Mira, aquí van a ver que es real. Ahí va. Mira esta carretita. Vayan leyendo, ¿eh? Ahí va. Ahí voy yo, mire. Pero está pesada la carreta. ¿Ves? Está muy pesada. Mire, llegan a ayudar, ¿ves? Pero ese tiene carepillo, ¿eh? Pero está al lado parado. Está parado ahí, ¿ves? Mire cómo va él. Mire el otro. Mira dónde se subió a ayudar. Esta es una gran enseñanza, hermano. Y es real y lo analizamos, pero se produce eso. Mira el otro. Claro, esos son cachos, real. Mira el pobre viejo allá. Míralo. Pero ellos están en la carreta, están empujando. Vamos bien. Mira. 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 Eso es trabajar en equipo, iglesia. Pero esto no, ¿ves? Estos peleando, alegando, culpándose unos a otros. Gracias, hermano, por el video. Culpando unos a otros. Es lo que pasa en la iglesia, no tan solo en esta, en toda la iglesia. Claro, en todas partes. Pero ¿qué vio Jesús en estos varones que trabajaron en equipo, los cuatro? Pensaron igual, hicieron la fuerza igual, subieron por la escalera igual, rompieron el techo y cumplieron lo que ellos querían. Eso le agradó al Señor Jesús. Le agradó la fe y la perseverancia de ellos y el trabajo en equipo. Y sucedió el milagro. Y ese paralítico se fue sano. Por la fe de los cuatro amigos, no del paralítico. Porque la historia ni siquiera dice el nombre del paralítico, sino que fue por la fe de los cuatro amigos. La fe no estaba en el paralítico, el milagro ocurrió por la fe y el esfuerzo de los cuatro amigos. El trabajo en equipo significa unidad, compromiso, sujeción y pasión. Entonces, cuando usted lo mandan a trabajar en equipo, usted solamente obedezca y trabaje en equipo y empuje igual. Pero no se empiece a quedar atrás y a quedar atrás. Voy a hacer esto para que él vea a la iglesia que si yo no estoy ahí, la cosa no falla. No, hermano, sino que aprendamos a trabajar en equipo. Ellos, para lograr el milagro, tuvieron que pasar por sobre las circunstancias y tuvieron que romper el techo. No podemos hacer posible lo imposible si no hacemos nuestra parte. Si no hacemos nuestra parte. Para lograr tu milagro, tienes que visualizar en fe que ya lo has conquistado. Número 1. Para hacer posible lo imposible, es necesario obedecer sin cuestionar. Número 2. Sin cuestionar. Tenemos un gran ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Ahí hay un ejemplo. Esa mujer oyó hablar de Jesús que hacía milagros, llevaba una cantidad de años con flujo de sangre, ya había gastado todo su dinero, tenía una anemia tremenda, era maltratada, era, hermano, rechazada por
por los amigos, por los vecinos, por el pueblo, porque la mujer que tenía más de 7 días de flujo de sangre, dice que era llamada inmunda. Incluso el asiento donde una mujer con regla, para que me entiendan, se sentaba, esa silla era inmunda. Tenía que pasar 7 días, venía a la limpieza y todo. Ya. ¿Y qué pasa, hermano? Que la mujer del flujo de sangre no le importó eso, sino que ella hizo su parte. ¿Cuál fue la parte de ella? Escúcheme esto. Ella visualizó su milagro y ella fue tras el maestro. Sabía que la iban a empujar, que la iban a echar, que le iban a lo mejor hasta pegar. Y partió detrás del maestro porque ya se visualizó sana. ¿Cierto? ¿Y qué pasó, hermano? ¿Por qué digo yo que la tiraron al suelo? Porque si iba atrás del maestro y va por entre medio de la multitud, y va por entre medio de la gente y la empujan para allá, la empujan para acá, había llegado y le habría tomado el hombro al maestro. Le habría tomado por aquí al maestro. Pero dice la palabra que esta mujer le tomó el borde del manto de Jesús. Quiere decir que se fue arrastrando. ¿Por qué? Porque la empujaban, a lo mejor la escupían, a lo mejor le decían garabato. La Biblia no dice, no va a decir los garabatos ni lo que hicieron. Pero tú tienes que imaginártelo, porque llegó así y tocó el borde del vestido de Jesús y fue sana. ¿Qué es lo que hizo ella? Lo que ella podía hacer. Amén. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿qué fue lo que tuvieron que hacer los que estaban ahí? Correr la piedra del sepulcro. Ahora, Jesús podía haberla corrido. Le habría dicho, piedra, sal de ahí, y la piedra sale. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Que él dijo, estaba toda la gente, unos llorando, él también se pegó una lloradita. Recuerden que se pegó unos lagrimones ahí porque era su amigo que amaba mucho. Y luego dijo, quitar la piedra. Las piedras no son pequeñas, hermano. La piedra que cubre la tumba es una piedra grande. Nosotros tuvimos la tumba de Jesús en Israel, en Jerusalén. La piedra es grande. Imagínate, para quitar la piedra, ¿cuánto tuvieron que trabajar? Y la quitaron. Pero el milagro, ¿quién lo hizo? Jesús. Pero usted, para tener su milagro, haga su parte. Si usted hace su parte, Dios va a hacer el resto. A veces espera usted que todas las cosas le lleguen ahí, en la casa, acostadito, bien arriba. No, ¿qué vamos a orar? Total, óralo de la iglesia ya. ¿Cierto? No, si tú, y hermano, quieres ver milagros, quieres ver puertas abiertas, tienes que hacer tu parte. Claro, esto no es así, no, como lo de la carreta, no. Sino que hay que hacerle. Amén. En una ocasión dice que la madre de Jesús estaban en una fiesta, se acabó el vino en la fiesta, hermano, y dice que la mamá le dice a Jesús que, en otras palabras, tiene que decir, oye, ¿por qué no te haces un milagrito? Mira, se acabó el vino aquí. Claro, está buena la fiesta, pero se acabó el vino. ¿Qué hizo Jesús? Dice que el agua la convirtió en vino, ¿cierto? Pero para que esa agua se convirtiera en vino, otros tuvieron que hacer una pega. Claro, tuvieron que correr con los bardes y echarle, porque no había agua potable, echarle el agua y llenaron todas las vasijas para que Jesús hiciera el milagro. Cuando tú quieres un milagro, tú tienes que hacer tu parte, hermano. ¿Sí? Usted tiene que hacer su parte. A estos amigos del paralítico no le detuvo las circunstancias. Rompieron el techo y techo significa, escucha esto, mira, esto es importante. Dice, a estos amigos del paralítico no los detuvo las circunstancias. Rompieron el techo. Y techo significa límites. Los límites no te dejan lograr tu sueño. ¿Cuáles serían los límites? La falta de fe, la duda,
el cuestionar, el engaño, enojo, falta de organización. Pero hoy día, hermano, vamos a declarar que esos techos tendrán que ser destruidos. ¿Cuántos techos hay hoy que no te dejan vivir, iglesia, hermano, hermana, tu milagro? ¿Cuántos techos hay que tú quieres el milagro, quieres que Dios te responda, pero hay techos, hay dudas, hay cuestionar, hay críticas? Amén. Siempre está cuestionando, en otras palabras, está colando. Muchas veces la persona se convierte en un colador. ¿Qué es lo que recibe el colador? Lo que no sirve. ¿Sí o no? Usted empieza a colar la leche, ¿qué es lo que queda en el colador? La nata. ¿Cierto? Y a veces hay mugrecitas que quedan. Muchas veces la persona se convierte en un colador. Y al convertirse en un colador es un techo. No te deja vivir los milagros. No te deja desarrollarte como cristiano. Porque hay techos. Hoy día esos techos tienen que ser destruidos. Hoy día tenemos que ser como aquellos que empujaron la carreta entre todos. Así tenemos que trabajar en equipo. Vivir la fe sobrenatural y también romper los obstáculos y los techos. ¿Cuántos quieren esa bendición el día de hoy? ¿Cuántos están esperando un milagro? ¿Cuántos quieren respuesta de Dios? Levante la mano. Casi todo. ¿Ve? Entonces, pero hoy día el Señor nos está hablando de milagros y nos está pidiendo actuar con la fe sobrenatural y hacer lo que a nosotros nos corresponde. Para lograrlo, ese gran milagro, tenemos que actuar en fe. Pónganse en pie todos. Vamos a orar por ese milagro. Usted va a orar por su milagro. Usted sabe su necesidad. Dios conoce nuestro corazón. Quiero decirle algo. Dios no solamente hace milagros elegidos, específicos, no. Dice que Él todo lo sabe y todo lo escudriña. Cualquiera sea su milagro, Dios lo sabe. Usted dígale, Señor, yo quiero ese milagro. Keeping me still. Keeping me still. Like a river, when sorrow like sea billows